Excelente día. Continuamos con la enseñanza acerca de la imposición de manos. Es una doctrina fundamental que viene en el libro de Hebreos capítulo 6 versículos 1 y 2. En esta ocasión en esta serie de enseñanzas, estamos tratando de entender la imposición de manos como una reactivación espiritual. Porque todos esos usos que se han dado a través de la historia y de la práctica de la imposición de manos, como la ordenación, la consagración, la bendición, el transferir pecados, cada uno de los usos que ya vimos en las enseñanzas pasadas. En realidad, pues el fondo y el propósito esencial de esta práctica de la imposición de manos es pues una activación de recursos espirituales que se dan cuando a través de la fe y de la imposición de manos se activan todos estos recursos espirituales, espíritus, ángeles, dones, capacidades, ministerios, línea de autoridad y todo lo que ya hemos visto. En esta ocasión vamos a ver el versículo de Isaías 11:2. Le hemos puesto como título a esta enseñanza los 7 espíritus de Dios. Y el versículo dice: reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Muy bien, vamos al trazo bíblico, a nuestro estudio. El versículo habla de 7 espíritus que operan. El versículo está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo no hizo las operaciones o no hizo la obra que hizo aquí en la tierra, la obra de salvación. O todo lo que Él hizo no lo hizo como Dios. Dice Filipenses 2, a partir del versículo 5, dice que Él siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él todo lo que hizo aquí en la tierra fue como hombre. Y como hombre Él dependió completamente del Padre, del Espíritu Santo y de todos los recursos espirituales, ángeles, espíritus, ministerios, dones, que fueron activados en el cuerpo llamado Jesús y en el cual habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, en el cual habitó el Hijo de Dios, el unigénito, Hijo del Padre. Pero nosotros como hijos adoptivos del Padre, nosotros también tenemos acceso a todos los recursos espirituales que el Señor tuvo aquí en la tierra para hacer la obra. Recordemos que la obra del Señor se hace no en las propias fuerzas o no con la propia sabiduría humana o con los recursos meramente humanos, sino principalmente la obra de Dios que quiere Él que nosotros hagamos es con los recursos que Él mismo provee para que sea Dios honrado, para que sea Dios glorificado en nuestras vidas. Y aquí habla de estos 7 espíritus que el Señor quiere que operen, así como operaron en nuestro Señor Jesucristo, quiere que operen en los siervos de Él. Y quiero hacer una comparación, porque en Proverbios 6, 16 al 18 habla de también 7 espíritus. Habla de 7 espíritus. Estos son 7 espíritus contrarios. Son 7 espíritus que van en contra de la voluntad de Dios y que, haciendo como una analogía, un paralelismo, son espíritus contrarios a los espíritus que vienen en Isaías 11:2. En en estos versículos de Proverbios 6, 16 al 18, habla de que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. Y aunque aquí habla de cosas y pudiéramos considerar que son acciones del ser humano, en el fondo de estas acciones hay una operación demoníaca, hay una operación de espíritus que no son de Dios. Son espíritus que pertenecen al reino de las tinieblas. Esos espíritus son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a ver cómo
Cada uno de ellos es un espíritu contrario de lo que Dios quiere que opere en nosotros. Primeramente, entendamos que Colosenses 2, 9 y 10 habla de que la voluntad de Dios o lo que Dios quiere para nuestras vidas es de que nosotros estemos completos. Vamos a estar completos en nuestro Señor Jesucristo solamente. Y en Él vamos a tener acceso a todos los recursos espirituales que nosotros necesitamos para cumplir el propósito y la misión por la cual fuimos enviados también nosotros aquí a la tierra. Dones, capacidades, ministerios, espíritus, vienen a través de estar unidos en fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en el cuerpo humano llamado Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. El unigénito Hijo del Padre estuvo habitando en ese cuerpo. Y en Él operó también el Padre, en Él operó también el Espíritu Santo. En Él operó todos esos recursos espirituales que fueron necesarios, que estuvieran activos y operando en Él para que pudiera cumplir cabalmente la obra que se había propuesto desde la eternidad, la obra de la salvación. Y luego habla acerca de nosotros, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros, unidos a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo en Juan 15 dice que permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Él es la savia, Él es la vid, que solamente unidos en Él podemos obtener todos estos beneficios espirituales para poder hacer la obra. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Principado y potestad no solamente habla de los ángeles y espíritus y todas esas operaciones espirituales que vienen de parte de Dios, sino aún de lo que opera en el reino de las tinieblas. Él está sobre todos y Él es sobre todos. Ahora, veamos esta comparación. Son espíritus contrarios. Primeramente habla el espíritu de Jehová. El espíritu del Señor siembra la palabra. El espíritu del Señor convence al ser humano. El espíritu del Señor hace las siembras en el corazón. Pero también tenemos una forma contraria, el espíritu que siembra la discordia en el corazón de los hermanos, en el corazón de las personas. Es otro espíritu que es un sembrador, pero es que siembra los principios del mundo y los principios de las tinieblas. Luego está el espíritu de sabiduría de parte de Dios, pero también están los ojos altivos, son espíritus contrarios. El espíritu de sabiduría es aquel espíritu que nos da la capacidad de entender, de ver las cosas más allá de una sabiduría meramente humana. La sabiduría humana, dice Santiago, que es arrogante, que es terrenal, que es diabólica, que es animal, humana. Sin embargo, la sabiduría que viene de parte de Dios es una sabiduría completamente diferente, que nos ayuda a entender las cosas más allá de lo que nuestros sentidos físicos podemos entender por medio de ellos. El espíritu de inteligencia. La inteligencia nos ayuda a tomar decisiones correctas. Una persona inteligente espiritualmente es una persona que toma decisiones que lo alejan del mal, que lo alejan del pecado, que lo alejan de todas aquellas cosas que deshonran una imagen, que deshonran a Dios y que violan los principios espirituales. Pero también está el espíritu que lleva a la persona, dice, los pies presurosos para correr al mal. Ese espíritu que hace que la persona corra hacia el mal. No es un espíritu de inteligencia, es un espíritu de destrucción, es un espíritu que lleva a la muerte. Pero también está el espíritu de consejo, aquel que nos da el consejo de Dios, aquel que nos da el mejor consejo basado en la palabra de Dios y en los principios espirituales, para que nosotros precisamente tomemos las decisiones que van a glorificar al Padre y van a ser de bendición para nosotros y para los que nos rodean. Pero también está la lengua mentirosa. Esa lengua mentirosa que
que habla mentiras y que en lugar de dar el consejo divino, da el consejo diabólico, da el consejo contrario. Es una lengua mentirosa donde opera el enemigo, porque dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Luego está el espíritu de poder. El Señor dijo, y me seré, pero vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando le dijo a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes poder de lo alto. Ese poder de lo alto, hablando del Espíritu Santo y de esos recursos, es ese espíritu de poder que necesitamos para poder ser testigos, porque el Señor dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Necesitamos el espíritu de poder para ser testigos fructíferos para nuestro Dios. Pero también está el otro tipo de espíritu, que es el testigo falso. El testigo que no es verdaderamente un testigo del Señor, sino es un testigo mentiroso, es un testigo falso. Luego está el espíritu del conocimiento. El espíritu de conocimiento es aquel espíritu que me ayuda a tener una comunión con el Señor, una unión. Efesios 4, 9, 10, 11 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, al conocimiento del Hijo de Dios. El conocimiento de Dios no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento de una intimidad, de un vivir en armonía con nuestro Creador. Pero también está el espíritu, dice, manos derramadoras de sangre inocente. Ese espíritu que trae odio, ese espíritu que lleva, en lugar de tener una unidad en amor y en una unidad con la paz del Señor, es un espíritu que lleva a traer enemistad, a traer pleitos, divisiones, y que son derramadoras de sangre inocente. Luego está pues el temor de Jehová, ese espíritu que nos ayuda a apartarnos del mal. Ese espíritu que nos ayuda a meditar en nuestro corazón en el temor de Dios. Pero también está el espíritu contrario que opera en el corazón de las personas que no buscan a Dios. Y dice un corazón que maquina pensamientos inicuos. Ese espíritu contrario al temor de Dios es un espíritu que no se sujeta a la voluntad de Dios y que influye en el corazón del ser humano para que la maquinación y la meditación de ese corazón sean pensamientos inicuos que a la postre los van a llevar a cometer todo tipo de pecado, todo tipo de males. Cuidémonos de esos 7 espíritus contrarios y busquemos la reactivación de los espíritus del Señor. Amén.